Los dinosaurios no fueron los primeros animales que existieron sobre la Tierra, ni tampoco las primeras criaturas de gran tamaño. Más de 150 millones de años antes de su aparición, algunos seres vivos provenientes del mar conquistaron tierra firme. Y millones de años antes de que eso ocurriera, animales de todo tipo, desde gelatinosas medusas hasta enormes tiburones, poblaron los mares. Y en un pasado aún más remoto, unos 2000 millones de años atrás, diminutas formas de vida, como las bacterias actuales, pulularon en los océanos primigenios. Cada capítulo de la historia de la vida tuvo que pasar por un planeta cuyo rostro distaba demasiado de cualquier referencia moderna. Sin embargo, el capítulo que nos toca repasar el día de hoy es precisamente aquel en el que los dinosaurios fueron los reyes absolutos de todos los ecosistemas. Pero, ¿cómo era realmente el mundo en el que se esforzaban por sobrevivir? La era de los dinosaurios inició hace aproximadamente 250 millones de años y duró casi unos 200 millones de años. Su conclusión se localiza al final del Cretácico, hace unos 65 millones de años. Para explicar esto de mejor manera, vale la pena aclarar que la historia de la Tierra se divide en 3 eras: Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Los dinosaurios fueron formas de vidas exclusivas de la era Mesozoica. Además, las eras se dividen a su vez en intervalos de tiempo más cortos conocidos como períodos, cuya identificación se basa en la formación de las rocas en el pasado, así como en los fósiles que contienen. Los cambios súbitos en los colores, clases de rocas y los nuevos tipos de fósiles señalan sus límites. Durante el tiempo en el que los dinosaurios comenzaban a acomodarse en los limitados biomas del mundo, el planeta pasó por una constante transformación que, en escalas masivas, fueron produciendo cambios geológicos y ecológicos. No fue un caos de la magnitud de inicios del mundo, donde gigantescas tormentas vertían lluvias inacabables que iban acompañadas de colosales rayos centelleantes, mientras los volcanes en erupción vomitaban coladas de rocas incandescentes que arrasaban con la superficie. Sin embargo, muchos desastres acabarían por marcar un antes y un después entre cada período del Mesozoico, derivando en fracturas en la propia corteza del mundo y la extinción masiva de especies. Y hablando de la deriva continental, la era que nos atañe enmarcó los mayores cambios en la masa terrestre de la historia de la Tierra, al menos en lo que respecta a su forma actual. A lo largo de millones de años, los continentes o masas terrestres del planeta se han desplazado lentamente a la deriva por el globo. Durante el período Triásico, momento de la aparición de los dinosaurios, los continentes estaban unidos en una única y enorme masa de tierra llamada Pangea. Posteriormente, en el período Jurásico, esta masa de tierra inicia su división y, en el Cretácico, el mapa del mundo comenzó a adquirir el aspecto que conocemos hoy. Estos cambios tuvieron gran efecto sobre todos los seres vivos que poblaban las distintas zonas de nuestro prehistórico planeta. Por ejemplo, en la actualidad, la presencia de márgenes fluviales y ríos, producto de fuentes subterráneas, montañosas o marítimas, son algo bastante común. En la primitiva tierra de reptiles, el mar tardaría millones de años en irrumpir en el supercontinente, limitando los ecosistemas a zonas áridas interiores y zonas húmedas costeras. Tampoco existían polos árticos, por lo que las temperaturas y los ciclos hidrológicos estaban regidos por la concurrencia de erupciones volcánicas, una sincronía de explosiones de magma
podía derivar en un calentamiento global general, con períodos de sequía, seguidos de lluvias torrenciales que, en muchos casos, eran ácidas. En aquellos tiempos, la diversidad era un lujo que muchos no podían permitirse. La naturaleza tardó mucho en tomar forma, primero en un aspecto bastante generalizado, con especies colonizadoras resistentes. La polinización y las plantas con flores no tomarían protagonismo sino hasta inicios del Cretácico, cuando el planeta experimentó una estabilidad relativa y prolongada. No obstante, durante los millones de años previos, la fauna y flora eran uniformes y limitadas. Y no es algo que deba extrañar a nadie, considerando que la era mesozoica inició tras el desastre masivo del período pérmico durante la era anterior. Una catástrofe que extinguió al 90% de la vida orgánica que se venía gestando en el mundo. Es por eso que, a diferencia de los periodos de primera aparición humana, estas etapas se caracterizan por un reinicio, periodos de renovación, consolidación y expansión. Por otro lado, es importante destacar que no hubo un crecimiento propiamente dicho a nivel geológico, sino una reconfiguración de la corteza continental. De acuerdo con expertos como Trond Torsvik y Leonard Robin Cox, la masa terrestre del viejo continente primigenio no era tan diferente a las proporciones unidas de los actuales. Sí, la actividad magmática constante procuró la generación de nueva tierra, pero las medidas serían realmente pequeñas si la comparas a la escala total de la superficie. Lo único que tuvo un desarrollo notable fueron los fondos oceánicos, que dieron forma a cuencas y mares nuevos, separando progresivamente las extensiones de tierra. Siendo específicos, en algunas zonas del océano, llamadas dorsales, se produjo un material caliente desde el interior del planeta que formó nuevas cortezas. Al mismo tiempo, en otras zonas llamadas márgenes activos, las cortezas viejas se hunden y se destruyen al volver al interior de la Tierra. Sin embargo, el balance global no cambiaba de forma drástica en escalas de tiempo como el Paleozoico tardío o el Mesozoico temprano. Por eso, cuando los geólogos reconstruyen Pangea, asumen que la cantidad total de corteza continental era muy similar a la actual. Por supuesto, hay muchas otras cosas que caracterizan a un mundo, y vamos a revisar punto por punto cómo evolucionó la Tierra que habitaron los dinosaurios. Pero, antes de empezar, es importante conocer el contexto que dio inicio a la vida de los futuros gigantes del Cretácico. La transición al Mesozoico fue un punto de partida turbulento para las nuevas formas de vida y un despido definitivo para los habitantes del Paleozoico. El gran desastre del Pérmico ocurrió hace aproximadamente 250 millones de años, siendo la mayor extinción en masa de especies que se ha producido nunca, incluso mayor a la que traería fin a los propios dinosaurios millones de años más tarde. Y no ocurrió por un agente externo, como lo fue en ese entonces un meteorito, sino por la propia fuerza de la naturaleza, los supervolcanes. Al final de este periodo, se produjeron erupciones volcánicas a gran escala en Siberia, en el norte de Eurasia. Uno de los efectos más colaterales de estas erupciones es que habrían vertido enormes cantidades de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera, provocando frecuentes lluvias ácidas que al caer habrían aniquilado la vegetación. Como resultado,
ocasionaron la muerte por inanición de los animales, tanto de los herbívoros que dependían de las plantas como de los carnívoros que perdían a sus presas. La extinción masiva del Pérmico borró de la faz de la Tierra a un estimado del 70% de la vida terrestre y un 90% de la vida marina. Esta última habría sufrido las consecuencias de la anoxia, es decir, contaminación en los mares por químicos y minerales que habrían desplazado al oxígeno. Con un aumento de la salinidad y temperatura, no solo se extinguieron muchas especies acuáticas y semiacuáticas, sino que los mares dejarían de tener arrecifes y corales por millones de años. Y lo peor es que expertos calculan que un evento de esta escala pudo ocurrir en un margen muy reducido de tiempo, en un contexto geológico, desde los 100.000 hasta los 10.000 años. Lo interesante de este evento es que, aunque se conoce el proceso y las consecuencias, la causa de un estallido tan violento de desastres naturales no es precisa. Algunas teorías colocan sobre la mesa la posibilidad de que un meteorito detonara una reacción en cadena en las bolsas de magma del continente. Sin embargo, los indicios sobre este hecho son muy escasos. Los geólogos han descartado una acción brusca de parte de la corteza terrestre que, aunque coincidiría con el inicio de la separación continental, no tendría la fuerza para detonar los grandes volcanes de Siberia. No se ignora el hecho de que, a diferencia de la actualidad, los flujos de calor y las masas de magma estaban mucho más concentrados en Pangea. Por razonamiento lógico, el planteamiento es que su sistema geológico disponía de terrenos volcánicos vastos, como las llamadas traps siberianas, con liberaciones magmáticas muy prolongadas. El resultado de esos miles de años de deterioro ecológico fue un ecosistema reducido a una expresión ínfima de vida. De los supervivientes surgieron animales como Cynognathus, un reptil semejante a un mamífero, pero con rasgos más cercanos a estos que a los primeros. A diferencia de otras especies de su tipo, él adoptaba una postura erecta y no reptiliana. Además, se cree que podría haber estado cubierto de pelo y haber dado a luz crías vivas en lugar de poner huevos. Como es fácil predecir, se trata de la especie precursora de los mamíferos modernos, pero cuyo rol dominante se perdería por completo al entrar en la era mesozoica. En los océanos, algunos invertebrados lograron sobrevivir, aunque con una gran pérdida de diversidad, mientras que los peces iniciaron una recuperación muy lenta. Hasta años recientes, la escasez de registro fósil durante los primeros millones de años del Triásico llevó a los paleontólogos a pensar que los peces prácticamente habían desaparecido de los mares. Sin embargo, lo cierto es que algunas especies increíblemente resistentes lograron sobreponerse a los mares hostiles del postpérmico. La mayor parte de la vida resurgía en torno a las zonas costeras, con poca o nula presencia de fauna en el interior del supercontinente. Pero la reconstrucción de los ecosistemas no iniciaría a través de la vida animal terrestre o marina, sino en la base más simple posible, la vegetación. Dentro de ella, las plantas con semillas fueron las que mejor lograron sobrevivir a las condiciones extremas, principalmente porque no dependían de crecer de inmediato. Podían mantenerse suspendidas durante largos periodos, esperando a que el entorno se volviera más favorable antes de reactivarse. Dicha estrategia les dio una ventaja decisiva con el tiempo, ya que les permitió volver a ocupar territorios muy amplios del supercontinente, incluso en zonas donde la sequedad y la inestabilidad
eran predominantes. Los saurópsidos fueron los siguientes en la cadena de renovación ambiental. Ocuparon rápidamente los espacios ecológicos que habían quedado disponibles tras la extinción. Dentro de este grupo, los arcosauromorfos, los antecesores de los dinosaurios, mostraron un progresivo avance desde la generalización hasta la diversificación, y se adaptaron a distintos ambientes tanto terrestres como acuáticos. Por supuesto, esto no se gestó en cuestión de miles, sino millones de años. Dicho cambio marca el inicio de una transición importante en los ecosistemas, donde los reptiles empezaron a ganar protagonismo. Ante abordar la evolución general ocurrida en cada periodo, analicemos al elefante en la habitación, Pangea. Para inicios del Mesozoico, este supercontinente reunía toda la superficie terrestre habitable. Como mencionamos anteriormente, a pesar de las muchas fallas y disrupciones de los continentes al independizarse, la suma total de tierra en aquel entonces coincide en gran medida con la distribución actual de tierra firme. Estas estimaciones vienen de reconstrucciones científicas que se han afinado durante décadas. Por ejemplo, entre los trabajos más influyentes se encuentran los modelos del Paleomap Project de Christopher R. Scotese, quien ha combinado datos paleomagnéticos, registros fósiles y estructuras geológicas para reconstruir la posición de los continentes a lo largo del tiempo profundo. Tanto las estimaciones de Scotese como otras referencias geológicas coinciden en que la Tierra emergida en la época de Pangea se situaba en torno a los 148 millones de kilómetros cuadrados, dentro de un rango general de entre 140 y 150 millones. La base de estos datos proviene de instituciones actuales, como los del Servicio Geológico de Estados Unidos, que sitúan la superficie continental moderna en valores prácticamente equivalentes. Sin embargo, eso no significa que los continentes tengan siempre la misma extensión superficial visible. Aquí entran las transgresiones y regresiones marinas, es decir, avances y retrocesos del mar sobre los continentes. Estos procesos sí pueden hacer que un continente parezca más pequeño o más grande durante ciertos periodos. Dichos fenómenos no contradicen lo que afirman los expertos, pero sí nos permite realizar una aclaración importante. Hay que distinguir entre cambios en la cantidad de corteza continental y cambios en la línea de costa. Un ejemplo claro lo tenemos en el Cretácico, cuando el nivel del mar era mucho más alto que hoy. Grandes zonas de lo que ahora es Norteamérica estaban cubiertas por un mar interior, el Mar Interior Occidental. En ese momento, el continente no había perdido corteza, pero gran parte de su superficie estaba inundada. La ventaja de estos vaivenes del mar es la apertura de pasos de tierra temporales, que permitirían a los dinosaurios expandirse por los continentes en momentos concretos. En lo que respecta a la situación climática, no podría ser más distinta a la actualidad. Tras el Pérmico, el planeta se volvió mucho más cálido, pero en un punto donde las condiciones alcanzaban un efecto invernadero extremo. Para una mejor referencia, la atmósfera podía contener entre 700 y 1500 partes por millón de dióxido de carbono, mientras que en la actualidad superamos apenas las 420 partes por millón. En términos comparativos, la Tierra del Mesozoico vivía de forma constante, con temperaturas medias entre 5 y 10 grados por encima de las actuales. Esto no es un margen para nada moderado a escala global.
Si en aquel entonces hubiesen existido tierras polares, las mismas habrían desaparecido por completo y los océanos serían permanentemente calientes. Hoy ya vemos cómo un aumento de 1 o 2 grados intensifica olas de calor, altera lluvias y modifica estaciones. En aquel mundo, ese aumento no era ningún tipo de alternativa, ya estaba integrado en su sistema climático. Lo interesante es que este calor no se distribuía de forma uniforme. No era nada común que las precipitaciones se extendieran hasta las profundidades de Pangea y, en caso de que ocurriera, las líneas fluviales y lagos temporales no tardaban en evaporarse. Las causas de esto se debían a la constante actividad volcánica, que inyectaba grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, reforzando el calentamiento global. Antes de que la naturaleza lograse extenderse hasta cada rincón de la Tierra, sus regiones eran comparables en aridez a los desiertos más extremos del presente, como el Sahara o el interior australiano. Los expertos tienen un registro detallado de estos cambios gracias al análisis de los isótopos de oxígeno en fósiles marinos y la densidad celular en hojas fosilizadas. Estos análisis han permitido comprobar tanto la temperatura de antiguos océanos como la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Por supuesto, a medida que el planeta avanzaba hacia etapas más tardías, el sistema climático se fue ajustando a los diversos cambios. Por mencionar algo, el calor global se volvió más húmedo en regiones capaces de retener más agua, creando condiciones que hoy solo vemos fragmentadas en las selvas tropicales. Para finales del Mesozoico, las temperaturas medias globales seguían estando al menos 5 grados por encima de la temperatura global de la Tierra moderna. Aunque este ambiente explica por qué los reptiles de sangre fría acabaron por acostumbrarse mejor que otras especies. Los protosaurios y arcosaurios comenzaron a ganar terreno al no tener tantos competidores con los que lidiar en cada nicho. El paisaje terrestre arrastra las consecuencias de la extinción del Pérmico, con ecosistemas empobrecidos, cadenas alimenticias cortas y una biodiversidad muy por debajo de lo que había existido antes. Por aquel entonces, en muchas regiones de Pangea, la vida no se organiza en redes variadas, sino que depende de unos pocos supervivientes capaces de tolerar condiciones desafiantes. Sin embargo, los primeros dinosaurios aún no establecen su dominio. Son una comunidad que comparte sus espacios con otros grupos ya establecidos, supervivientes del viejo reino del Pérmico. Entre los cinodontes, animales como Lystrosaurus llegaron a representar la gran mayoría de fósiles en ciertos yacimientos, lo que indica un monopolio inicial de los recursos. Sin embargo, las cosas comenzarían a cambiar para los dinosauromorfos con el desarrollo de su característica morfología, una postura más erguida, respiración más profunda y una capacidad de desplazarse rápido sin consumir tanta energía. A esto se suma un sistema circulatorio que, en sus formas más derivadas, les permitió sostener niveles de actividad más altos. En un entorno donde los recursos no siempre están disponibles, poder moverse más y durante más tiempo sin agotarse es una ventaja directa. No implica superioridad inmediata, pero sí mayor margen de supervivencia. De acuerdo con expertos, esta diferencia sería clave en lo que respecta a aprovechar mejor los recursos de un entorno con condiciones climáticas adversas relacionadas al calor intenso, sequías prolongadas y recursos irregulares.
Poco a poco los dinosaurios irían dejando su papel como actores secundarios frente a distintas formas de reptiles y sinápsidos primarios. Por otro lado, hacia el final del Triásico temprano, los ecosistemas marinos empezaban a mostrar una mayor diversidad. Moluscos como los antiguos amonites se extendían por distintos hábitats, mientras peces óseos y cartilaginosos comenzaban a ocupar niveles más altos en la cadena alimenticia. Los tiburones y bodontes, supervivientes del Pérmico, desarrollaron dientes capaces de triturar conchas o sujetar presas activas, lo que les permitió adaptarse a distintas formas de alimentación. Asimismo, aparecieron los primeros reptiles adaptados al agua, con cuerpos más hidrodinámicos y extremidades transformadas para nadar, como los ictiosaurios tempranos, reptiles con forma de delfín que poblaron los mares de todo el Mesozoico. A medida que las condiciones se estabilizaron con el pasar de millones de años, los océanos se convirtieron en entornos más favorables, con mayor disponibilidad de alimento. Esto permitió que algunos reptiles, como los notosaurios, prosperaran en zonas costeras y aguas poco profundas, donde cazaban peces y medusas. Junto a los ictiosaurios, comenzaron a ocupar niveles altos en la jerarquía alimenticia, representando los primeros pasos de una nueva cadena trófica y el inicio de ecosistemas marinos más activos. Es en este punto donde la competencia comenzó a impulsar levemente nuevas formas de especialización y diversificación, tanto en mar como en tierra. ¿Y qué pasó con aquellos que no pudieron competir con el resto? Los protomamíferos acabaron siendo desplazados con el tiempo. No desaparecieron, pero el estrés de la competencia los forzó a evolucionar a una escala cada vez más macro. De hecho, aunque muchos seguían siendo omnívoros, algunos linajes desarrollaron dientes con funciones diferenciadas, capaces de adaptarse a distintas tareas como cortar tejidos, desgarrar o triturar materia vegetal. Paralelamente, se aprecia una mejora en sus capacidades sensoriales y posibles conductas como el cuidado de las crías, lo que sugiere una relación más activa y selectiva con su entorno. En lugar de competir activamente, las condiciones de supervivencia los forzaron a tomar un camino mucho más conservador, un cambio que explica su éxito evolutivo como base del suborden Mammalia. Por otro lado, arcosaurios como Postosuchus, una versión intermedia entre dinosaurio y cocodrilo, llegaron a ocupar la cima de la cadena alimenticia en muchos ecosistemas del Triásico tardío. Con hasta 6 metros de longitud y varios cientos de kilos de peso, este animal combinó potencia y ataques de emboscada. Su cráneo robusto y dientes cerrados le facilitaron desgarrar carne con facilidad, controlando poblaciones herbívoros y siendo un referente primitivo de los supercarnívoros. Por desgracia, no hay registros fósiles que lo ubiquen más allá de su periodo de aparición, siendo un eslabón que no logró evolucionar más. Y del lado de los reptiles primarios, el Charopteryx destacó por ser una forma experimental de adaptarse a los entornos semiboscosos. Fue un pequeño reptil descubierto en Asia Central, que destacaba por gozar de membranas de planeo en las patas traseras, que eran notablemente alargadas. Esto marca una diferencia respecto a otros reptiles y dinosauriomorfos que desarrollaron rasgos evolutivos similares en las extremidades delanteras. Este diseño le daba una silueta casi triangular en el aire, con un cuerpo ligero y una cola larga. Su estructura sugiere que no era un volador activo,
sino un planeador especializado que se desplazaba entre alturas medias de vegetación o terrenos irregulares. Este tipo de adaptación parece haber sido una respuesta a la necesidad de moverse rápidamente entre puntos elevados sin descender al suelo, donde la competencia y los depredadores podían ser más intensos. Es probable que utilizara el planeo para cazar insectos o escapar de amenazas. No obstante, su especialización también pudo jugar en su contra, ya que dependía de estructuras ecológicas específicas y de un equilibrio delicado en su entorno. Cuando otros reptiles más versátiles comenzaron a ocupar sus mismos nichos, su linaje quedó progresivamente desplazado hasta desaparecer. Pero esto es un indicativo positivo. Significa que las evoluciones y adaptaciones comenzaron a florecer a medida que las poblaciones crecían. Sin embargo, el Triásico pondría un nuevo reto. Una intensa fase de actividad volcánica a finales del Triásico Medio derivó en la liberación de grandes cantidades de gases, especialmente dióxido de carbono, pero no de manera continua, sino en episodios repetidos. Cada uno de estos pulsos de CO2 reforzaba el efecto invernadero, elevando progresivamente las temperaturas globales. Con el aire más cálido, la evaporación de los océanos se intensificó, lo que alimentaba sistemas de lluvias cada vez más persistentes. El resultado fue un sistema climático cuya escala se había amplificado cientos de veces. Pero los monzones de lluvia ácida dejarían de ser un problema frente a la necesidad de sobrevivir a un diluvio prehistórico. Entre aproximadamente 234 y 232 millones de años atrás, las zonas interiores de Pangea, que durante largos periodos habían permanecido estables, empezaron a experimentar precipitaciones frecuentes y prolongadas. Este cambio no fue suave ni gradual en apariencia ecológica. En muchas regiones del interior continental, este proceso supuso la transición desde ambientes secos hacia escenarios dominados por el agua. Los ríos temporales no solo aumentaron su caudal, sino que en numerosos casos modificaron su curso o desbordaron sus límites habituales. La escala llegó a tal punto que la erosión se volvió más activa, remodelando el relieve con mayor rapidez. Los océanos también experimentaron consecuencias relevantes. El arrastre constante de sedimentos desde tierra firme, unido al aumento de temperatura, causó que los mares volvieran temporalmente a ser un reflejo de su estado durante el Pérmico. Masas de agua con exceso de minerales, químicos y poco oxígeno diluido. Este gran evento diluviano fue un duro golpe para muchas especies del mundo. A pesar de ello, y aunque algunas especies desaparecieron, los primeros dinosaurios encontraron oportunidades para expandirse. La reducción de competidores y la aparición de nuevas zonas verdes facilitaron su reproducción. Su recuperación fue rápida y su consolidación como especie dominante, aún más. Todos estos grandes cambios anunciaban el inicio de la deriva continental. Es posible entender esto mejor si se imagina la corteza terrestre como una superficie rígida que empieza a ceder desde dentro, como una costra que se estira hasta formar cada vez más grietas. Ese proceso comienza en zonas concretas donde el calor interno del planeta se concentra y empuja hacia arriba, formando abombamientos que debilitan la estructura geológica. Estudios de geodinámica como los de Carmen Gaina y Trond Torsvik, especialistas en geodinámica y CED del Centro de Habitabilidad Planetaria,
integran datos sísmicos y reconstrucciones de placas. Estas simulaciones describen el movimiento de las placas en superficie y el ascenso de material caliente desde el manto como algo no uniforme. De acuerdo con ellos, la energía y masa calorífica se concentra en plumas o corrientes térmicas que empujan la corteza desde abajo hasta fracturarla. Cuando la corteza empieza a estirarse, se forman grandes depresiones alargadas conocidas como rifts. En estas zonas, el terreno se hunde gradualmente mientras las fracturas se profundizan. El proceso puede imaginarse como una superficie que se separa en dos direcciones opuestas, mientras el centro se adelgaza y hunde. Esto es lo que ocurre con el supercontinente, pero de forma escalonada, creando cuencas que se llenan de agua dulce y sedimentos. Después, el magma asciende por las fracturas abiertas y genera episodios de actividad volcánica que cubren las capas anteriores con basaltos o piedra volcánica. Este ciclo se repite varias veces, reforzando la diferencia de altitud entre bloques continentales y marcando los bordes iniciales de la futura separación. Uno de los eventos más importantes asociados a este proceso es la actividad en la provincia magmática del Atlántico Central, donde se producen erupciones repetidas durante largos periodos. Se estima que cubrieron un intervalo de cientos de miles de años y llevaron a un proceso de transición-extinción entre el Triásico-Jurásico. Después de todo, las liberaciones masivas de gases introducen enormes cantidades de dióxido de carbono y otros compuestos a la atmósfera, alterando el equilibrio climático del planeta. El efecto inmediato son episodios donde la ceniza volcánica bloquea parcialmente la radiación solar y provoca enfriamientos temporales. Sin embargo, cuando la actividad volcánica se prolongó, el resultado eran picos de temperatura que oscilaban desde lo más alto hasta lo más bajo. Y en paralelo, estos procesos empiezan a dejar otras huellas visibles a escala regional en el paisaje de Pangea. Grandes ríos interiores se forman en el supercontinente y comienzan a encontrarse con zonas de hundimiento progresivo. En lugar de cursos largos y estables, aparecen redes fluviales que se fragmentan en múltiples canales, drenando hacia cuencas recién formadas. Estas depresiones funcionan como colectores naturales de agua y sedimentos, creando lagos extensos y sistemas de humedales temporales. Con el avance de este proceso, el rostro de Pangea comienza a transformarse en un mosaico de cuencas hundidas, sistemas fluviales desviados y franjas volcánicas activas. La superficie deja de mostrar una continuidad uniforme y empieza a reflejar, de forma cada vez más clara, la fragmentación interna que dará origen a los continentes posteriores. Cuando el Triásico dio paso al Jurásico, hace unos 200 millones de años, el clima empezó a reconfigurarse nuevamente. Las temperaturas globales iniciaron un descenso, aunque aún eran calurosas si se comparan con las actuales. Las precipitaciones aumentaron, extendiendo la exuberancia propia de las zonas húmedas a numerosas regiones que hasta entonces habían sido secas. El suelo no se volvió inmediatamente fértil, pero el prolongado ciclo hidrológico permitió que los terrenos fueran cada vez más aptos para albergar vida. A medida que avanzaron los millones de años, la vida vegetal se extendió hasta cubrir antiguas regiones desérticas. Los árboles dominantes eran coníferas emparentadas con las modernas secuoyas, pinos y araucarias, así como cicadales y altos helechos arborescentes.
La vegetación baja incluía hepáticas y musgos, y sobre todo licopodios, helechos y colas de caballo. Vida vegetal sencilla y de fácil reproducción mediante las semillas y la polinización por viento. La separación continental progresiva permitió que mares, como el mar Tetis, incursionara a los profundos fragmentos de Pangea. Las zonas centrales de estas extensiones de tierra se hallaban naturalmente lejos de cualquier fuente de agua, pero las precipitaciones y los ríos transformaron muchos desiertos y valles. Por ejemplo, de lo que anteriormente eran llanuras áridas, surgieron enormes pantanos y ciénagas. Estos espacios acabaron por volverse no solo más verdes, sino en zonas recurrentes donde la vida podía encontrarse e interactuar. La abundancia de corrientes fluviales y lagos también propició la multiplicación de los peces, que pasaron a ser el alimento principal de algunos dinosaurios. La extinción previa se llevó a más del 70% de las especies que habían prosperado durante el Triásico, tanto en tierra como en los mares. Sin embargo, la vida orgánica no tardó cientos de millones de años en recomponerse de nuevo. El proceso fue mucho más rápido y sólido. Esto vino acompañado con entornos mucho más heterogéneos y amplios, debido a los efectos de la deriva continental. Hablamos de que, para la consolidación del Jurásico y de muchas de sus especies, Pangea ya se había fragmentado en dos grandes continentes, la Eurasia y Gondwana. Además de la diversificación, la expansión de la vegetación en forma de grandes árboles y de vegetación baja puso a disposición de los dinosaurios herbívoros alimento en abundancia. Los evolucionados saurópodos, dinosaurios mejor adaptados y de inmenso tamaño, alcanzaron su mayor talla durante el Jurásico superior, alzando sus cabezas a muchos metros de altura para pastar. Cuando estos titanes eran perseguidos por los grandes depredadores apex, como lo fueron los Allosaurus, emprendían una huida atronadora. Los estegosaurios fueron otro grupo de herbívoros muy común de este periodo. Y en el aire, los pterosaurios también evolucionaron hasta adquirir un mayor tamaño. Básicamente, el mundo estaba estandarizando el gigantismo, aunque no veríamos las máximas expresiones del mismo, sino hasta el periodo siguiente. El caso de los saurópodos refuerza una teoría que afirma que el gigantismo también dependía de adaptaciones físicas y fisiológicas muy concretas. Su estructura corporal no solo soportaba grandes masas, sino que estaba optimizada para ellas, con extremidades capaces de amortiguar el peso y sistemas digestivos diseñados para procesar grandes volúmenes de alimento, de forma lenta pero eficiente. En lugar de masticar intensamente, ingerían grandes cantidades de vegetación y la procesaban internamente durante largos periodos, lo que les permitía maximizar la energía obtenida y sostener tanto su tamaño como desplazamientos extensos. Sin embargo, este crecimiento no puede entenderse sin la presión ecológica de la depredación. A medida que los herbívoros aumentaban de tamaño para reducir el riesgo de ser cazados, los depredadores también se vieron impulsados a crecer, generando una dinámica de escalada evolutiva. Otra teoría señala que un sistema reproductivo altamente eficiente pudo propiciar una mejor inversión de energía en el desarrollo particular de especies hasta la madurez. Recordemos que reptiles y dinosaurios eran ovíparos, es decir, utilizaban la puesta de numerosos huevos para aumentar las probabilidades de supervivencia sin requerir un cuidado parental intensivo. Este modelo
permitía una alta renovación poblacional, donde muchas crías podían crecer rápidamente hasta tamaños que reducían su vulnerabilidad, mientras los adultos mantenían su movilidad y acceso a recursos sin gastar demasiada energía. Esto entra en contraste con el método reproductivo de los mamíferos de la época, que empezaban a experimentar con la gestación placentaria mientras reducían su tamaño. Aunado al gigantismo, los cielos, que antes representaban un espacio casi sin explotar, comenzaron a poblarse de forma progresiva con la aparición de reptiles capaces de desplazarse por el aire. Los pterosaurios destacaron como la especie dominante en ese entorno, gracias a sus cuerpos ligeros y alas sostenidas por un dedo alargado. Aunque sus capacidades aún estaban lejos de un vuelo sostenido como el de las aves actuales, esta incursión abrió el acceso a recursos antes inalcanzables, como insectos en zonas elevadas. Con el paso al Jurásico, ese espacio dejó de ser experimental y pasó a convertirse en un ecosistema activo y en expansión. Estos dinosaurios aéreos variaron entre distintos estilos de vuelo, desde planeadores hasta formas más ágiles, lo que permitió repartir el uso del aire según altura, velocidad y comportamiento. Los paleontólogos señalan que casos como el del Archaeopteryx serían de los primeros prototipos de protoaves con capacidades de control y maniobra, las bases para un estilo de vuelo que combina las diferentes adaptaciones primitivas. También comenzaron a diferenciarse los ritmos de actividad y las estrategias de desplazamiento aéreo. Algunas especies dependían de corrientes de aire para recorrer grandes distancias sin agotarse en el proceso, mientras otras realizaban vuelos más cortos, rápidos y precisos. La vida en el cielo había avanzado más allá del mero acto de volar. Ahora debían saber cómo y cuándo hacerlo de manera oportuna. Como resultado, la evolución empezó a favorecer no solo las alas, sino también la coordinación, la percepción y la estabilidad en pleno movimiento. Adaptarse a un entorno tridimensional exigía calcular distancias, reaccionar con rapidez y mantener el control en condiciones variables. Con estas presiones, el cielo jurásico se transformó en un sistema dinámico y competitivo, donde cada mejora marcaba una ventaja, un guiño a lo que serían las futuras redes ecológicas de animales voladores. Aunque no hemos hablado mucho del océano, lo cierto es que fue una de las fuerzas de la naturaleza que más moldeó la forma actual del globo. Durante el Triásico, la mayor parte del planeta estaba rodeada por un solo y enorme océano llamado Pantalassa, que concentraba casi toda el agua marina existente. Este superocéano no era un espacio tranquilo, ya que en sus bordes, donde limitaba con Pangea, se producían constantes procesos de subducción. En estas zonas, la corteza oceánica se hundía bajo la continental, generando actividad volcánica intensa y formando cadenas de islas y arcos volcánicos. Con el tiempo, algunos de estos fragmentos terminaron adheridos a los continentes, dejando huellas que aún se pueden identificar en regiones actuales como el oeste de Norteamérica. Al mismo tiempo, otro océano más pequeño, el Paleotetis, estaba desapareciendo gradualmente. Su fondo oceánico se hundía bajo masas continentales que avanzaban desde el sur, en un proceso que culminó con la colisión de estos bloques contra el borde de lo que hoy sería Eurasia. Este choque no solo cerró ese océano, sino que también levantó grandes sistemas montañosos que se extienden desde Europa hasta Asia.
Estas nuevas elevaciones modificaron profundamente el paisaje, alterando los cursos de los ríos y cambiando la forma en que el agua se distribuía en el continente. Mientras tanto, durante la ruptura de Pangea, la corteza empezó a fracturarse en varias zonas, dando lugar a largas depresiones delimitadas por fallas. Estas grietas no solo acumulaban sedimentos, sino que también estaban asociadas a episodios volcánicos importantes. Uno de los más relevantes fue la ya mencionada formación de la provincia magmática del Atlántico Central. Este cataclismo, además de liberar grandes volúmenes de lava y gases y causar la extinción del Triásico-Jurásico, debilitó la estructura del supercontinente y marcó el inicio de su fragmentación. En retrospectiva, se podría decir que preparó el terreno para la futura apertura del Océano Atlántico. Cabe destacar que dichas transformaciones tectónicas iban acompañadas de condiciones ambientales difíciles. Las erupciones submarinas, junto con el arrastre de sedimentos desde los continentes, fueron causantes parciales de la alteración química del agua. En algunos momentos se repitieron periodos de anoxia, lo que afectaba seriamente a muchas formas de vida marina. Estas condiciones no eran constantes, pero sí lo suficientemente frecuentes como para influir en la evolución de los ecosistemas oceánicos. De hecho, se estima que no hubo una recuperación consolidada de los arrecifes desde el Pérmico hasta el período Cretácico. Y en lo que respecta a la vida marina animal, las aguas profundas permanecieron pobres en oxígeno, creando un entorno desafiante para la supervivencia. Aún así, la base de la red trófica comenzó a reorganizarse poco a poco. El fitoplancton, impulsado por el aporte de nutrientes desde los continentes, empezó a expandirse en ciertos periodos, lo que permitió reactivar la producción biológica desde la base más baja. Este proceso fue clave, porque sobre él se reconstruyó toda la cadena alimenticia, desde los organismos más pequeños hasta los grandes depredadores. Por supuesto, hubo reptiles marinos cuya supervivencia estaba más favorecida por sus cualidades naturales, como los ictiosaurios. Estos pudieron adaptarse a los cambios y mantener una presencia constante en los mares del Mesozoico. Su cuerpo estaba diseñado para la velocidad, con extremidades convertidas en aletas y ojos grandes que les permitían orientarse en distintas condiciones de luz. Asimismo, su factor estrella viene dado por su herencia reptiliana, que lo obligaba a buscar oxígeno en la superficie dada la carencia de agallas. Este aspecto biológico llevó a algunos a alcanzar posiciones predominantes dentro de las redes tróficas de los diferentes periodos. Al menos hasta que la diversificación trajo nuevos depredadores. Más adelante, durante el Cretácico, esta dinámica alcanzó un nuevo nivel. Los mosasaurios se convirtieron en los principales cazadores marinos, ocupando el lugar que antes habían tenido otros grupos. La alta competencia llevó a algunas especies a desaparecer mientras otras prevalecían, como ictiosaurios y los tiburones y bodontes, en contraste con los plesiosaurus, respectivamente. En conjunto, los océanos mesozoicos pasaron de ser entornos inestables a sistemas altamente organizados y competitivos, aunque eso conllevó millones de años de recuperación. De hecho, gran parte del conocimiento que se tiene sobre las eras geológicas deriva de los amonites marinos. Esta especie ayudó a los expertos a crear marcadores de tiempo entre cada etapa y periodo,
debido a su alta diversificación en múltiples nichos y épocas. En comparación con los océanos actuales, donde los grandes depredadores están representados sobre todo por mamíferos marinos y peces, como las orcas y por tiburones, los mares mesozoicos tenían una estructura mucho más centrada en reptiles marinos. Ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios ocupaban con frecuencia la cima de la cadena alimenticia, no como casos puntuales, sino como parte habitual del funcionamiento del ecosistema. Estaban totalmente adaptados a la vida en el agua y se alimentaban de peces, amonites y otros reptiles, lo que hacía que su presencia fuera clave en el equilibrio del océano. Esta diferencia no es solo un cambio de especies, sino una forma distinta de organizar la vida en el mar. Hablamos de un pasado donde varios grupos de reptiles diferentes evolucionaron por caminos separados hacia un estilo de vida parecido, el de grandes cazadores acuáticos, lo que generaba una alta variedad de formas de especialización. En los océanos actuales, esas funciones están repartidas entre menos grupos principales, sobre todo peces modernos y mamíferos marinos, que han simplificado la fórmula de esos roles. Una diferencia clave aparece en el tamaño de los depredadores. En los mares mesozoicos era más frecuente que varios grupos alcanzaran dimensiones realmente extremas, como los grandes ictiosaurios o mosasaurios. Esto sugiere un entorno donde la abundancia de presas y la competencia entre depredadores favorecían el crecimiento hacia tamaños muy grandes. En los océanos actuales también existen gigantes, como las ballenas o algunos tiburones blanco, pero el gigantismo está más concentrado en pocos linajes, probablemente limitado por factores como el coste energético, la estructura de las cadenas alimenticias modernas y la forma en que se distribuyen los recursos en el océano. Y hablando de pesos pesados, el Cretácico, que abarca entre los 150 y 65 millones de años, es mejor conocido por sus gigantes que por cualquier otra cosa. No es para menos, tomando en cuenta que es el periodo en el que vivieron los espinosaurios, tiranosaurios, triceratops y demás dinosaurios populares. Sin embargo, entre las formas de vida más pequeñas, también hubo grandes avances respecto a la historia del Mesozoico previo. En primer lugar, las angiospermas, es decir, las plantas con flores, comenzaron a aparecer en ambientes húmedos como ríos y zonas pantanosas antes de extenderse a gran parte de los ecosistemas terrestres. Con el tiempo, este grupo se volvió dominante en muchos paisajes, llegando a representar una gran proporción de la diversidad vegetal. Su éxito se debió en parte a un renovado clima cálido y húmedo, que favoreció su capacidad de colonizar desde el dosel de los bosques hasta el sotobosque o bosque bajo. Por supuesto, las gimnospermas seguían siendo prominentes, mientras que las cícadas persistieron en zonas abiertas y soleadas, manteniendo una vegetación variada junto a las nuevas plantas con flores. Y como no podría ser diferente, el crecimiento de la naturaleza entró en sinergia con la expansión del mundo de los insectos. La conquista de las plantas con flores durante el Cretácico introdujo una gran variedad de recursos disponibles para los artrópodos. A partir de este cambio, los insectos no solo aumentaron en número, sino que también comenzaron a dividirse en funciones más específicas dentro del ecosistema.
Algunos se especializaron en alimentarse de distintas partes de las plantas, mientras otros se adaptaron a transportarlas o a procesar la materia orgánica. Esta nueva relación entre plantas e insectos generó un proceso de ajuste mutuo, donde las angiospermas desarrollaron estructuras más complejas para sobrevivir, mientras los insectos afinaban sus estrategias de alimentación. Aunque no lo parezca, el rol de los insectos es muy relevante en la historia del Cretácico hasta la actualidad, debido a que propiciaron que las flores desarrollaran su sistema de agentes de polinización. Las abejas y las mariposas siguieron esta trayectoria de manera similar, adaptándose al consumo de néctar y a la relación con plantas específicas. Al mismo tiempo, escarabajos y moscas ampliaron su diversidad al explotar distintos recursos vegetales, desde hojas hasta frutos. Esta relación ecológica llevó a que la mayoría de los grandes grupos de insectos perduraran en el tiempo, marcando la base de la diversidad contemporánea. Sin embargo, los verdaderos protagonistas de este periodo llegaron a ser tan altos como las propias gimnospermas. Durante este periodo, el más largo de la era mesozoica, vivieron dinosaurios gigantes cuyos pasos hacían retumbar la Tierra. Y esto está lejos de ser una exageración si nos referimos a herbívoros como el Paralititán y el Supersaurus. El primero es uno de los dinosaurios más pesados que han existido, con un peso calculado entre las 50 y 80 toneladas. Para que tengas una buena referencia, este es el peso que podría tener un yate de lujo de unos 20 o 30 metros de largo. Descubierto en Egipto, este gigante vivió en una zona intermareal tropical, donde abundaban las lagunas, las playas y los bosquecillos de manglares. Por otro lado, el Supersaurus es uno de los animales más colosales que ha caminado sobre la Tierra. No solo era increíblemente largo, con una longitud de 2 canchas de tenis, sino que su altura de la cabeza a los pies era de 16,5 metros y su cuello medía 12 metros, con un peso estimado en las 50 toneladas. En el caso de ambos animales, se sabe que tenían pies de base ancha dotados de acolchamientos blandos en los talones para amortiguar su enorme peso. Con presas tan grandes, los depredadores no se quedarían atrás en términos de escalas. El Baryonyx es un gran ejemplo entre los supercarnívoros de la época, un familiar de los espinosaurios que pobló las orillas y estanques de la Inglaterra prehistórica. Su hábitat natural eran las llanuras boscosas anegadas, donde crecían coníferas, cicadales, araucarias y más. Este mismo entorno lo ponía en convivencia constante con herbívoros como el iguanodón y el carnívoro Megalosaurus, además de tortugas y otros cocodrilos. Los registros fósiles permiten estimar unos 10 metros de longitud, con extremidades superiores largas y funcionales, portadoras de garras de hasta 35 centímetros de largo. Si bien no se descarta que cazara animales o fuera un oportunista, se sabe que su dieta principal era piscívora. También tenemos en el Cretácico a un exponente gigante entre los depredadores, mayor incluso al T-Rex en tamaño. Hablamos del Giganotosaurus, un depredador 2 metros superior a la medida promedio entre los tiranosaurios. Su cráneo no era particularmente robusto y sus dientes de 20 centímetros de largo indican que no basaba sus ataques en fuerza letal, sino en desgarrar la carne de la presa y provocar hemorragias masivas. Lo más curioso sobre este espécimen es que se han encontrado fósiles en grupo, lo que hace pensar que sus presas debían lidiar con varios de estos carnívoros a la vez
si eran víctima de sus cacerías. Al final, el Cretácico puede entenderse como una expansión y afinamiento de las bases ecológicas ya consolidadas en el Jurásico. Este formato se aleja definitivamente del enfoque generalista de supervivencia y renovación que caracterizó al Triásico. Es posible notar cómo las cadenas tróficas se diferenciaban más entre sí a medida que las especies abogaban más por la especialización. Así, en lugar de competir de forma general, cada grupo tendió a diferenciarse, afinando su rol dentro del ecosistema. Los carnívoros mayores cazaban grandes herbívoros, los menores cazaban mamíferos. Los herbívoros gigantes se alimentaban de la vegetación alta, mientras los más pequeños recurrían al pastoreo y los sotobosques. Los moluscos, medusas y calamares eran presas de reptiles marinos medios, que a su vez eran depredados por reptiles mayores, entre muchos más ejemplos. En conjunto, el Cretácico no redefinió las reglas del sistema, sino que llevó los esquemas jurásicos a su nivel más avanzado. Como ya hemos mencionado con lujo de detalle, se han producido varias extinciones masivas a lo largo de la historia de la Tierra. Acontecimientos en los que desaparecieron numerosas especies de seres vivos. Hace alrededor de 65 millones de años, se produjo una de estas extinciones en masa, que afectó a los dinosaurios y ocasionó la desaparición de todos ellos. Y no solo serían estos grandes saurios terrestres, también desaparecerían otros animales como los pterosaurios alados, los mosasaurios y plesiosaurios marinos. De igual modo, se extinguieron numerosas especies de plantas y moluscos. La teoría más aceptada es la del impacto de un asteroide gigante de al menos 10 kilómetros de diámetro. Se estima que el punto de impacto fue en Chicxulub, un lugar en las costas de México. Este chocaría con nuestro planeta a una velocidad estimada de 60 kilómetros por hora. De acuerdo con simulaciones del hecho, el suceso se dividiría en 3 etapas. Empieza por el impacto y vaporización del asteroide, producto de la enorme energía liberada, seguido de la transformación de esa energía en una onda de choque que se extendería por horas, y finalizando en el inicio de un invierno de polvo y cenizas. En términos simples, hablamos de un impacto con la fuerza suficiente para levantar enormes nubes de residuos que taparían el Sol y ocasionar terremotos y maremotos en todos los continentes. El evento fue tan devastador para los ecosistemas que los expertos concuerdan en que la mayoría de especies se extinguieron casi al mismo tiempo. El meteorito no fue como tal el causante de la extinción en todo el globo, ya dividido en los continentes conocidos, sino más bien el detonante de los numerosos desastres posteriores. Recordemos que los dinosaurios, provenientes de los reptiles, se adaptaron a un mundo cálido a través de su sangre fría. Esta adaptación no tuvo como responder cuando las temperaturas globales descendieron bruscamente y la luz solar se hizo cada vez más escasa. Por más que migraran, muchos dinosaurios no habrían encontrado jamás un sitio que mantuviera sus temperaturas corporales altas, a diferencia de aves y mamíferos de sangre caliente. Además, el mismo invierno se habría encargado de diezmar la vegetación, dejando a los grandes herbívoros sin la capacidad de sostener sus enormes cuerpos. Y una vez las presas hubiesen pasado a mejor vida, los depredadores serían inmediatamente los siguientes. De igual manera, el impacto al final del Cretácico
golpeó a los océanos desde la base misma de la cadena alimenticia. La reducción de luz solar imposibilitó la fotosíntesis del fitoplancton, y como este constituyó el primer nivel de la red trófica marina, su colapso provocó un efecto en cascada que afectó tanto a peces como depredadores mayores. Otro efecto colateral vino de parte de la lluvia ácida, que nuevamente alteró la química del océano y diluyó el oxígeno. Su impacto esta vez fue tan devastador que condenó a un sobreviviente de extinciones previas, el molusco amonite. Después de todo, los organismos más vulnerables fueron precisamente aquellos que dependían de aguas superficiales productivas o de estructuras calcificadas. Los arrecifes también sufrieron un colapso importante, ya que los corales y otros organismos constructores no pudieron sostenerse bajo estas condiciones. Los únicos que pudieron lidiar con estos cambios fueron aquellos con mayor tolerancia ambiental o hábitos más flexibles, como ciertos moluscos, peces y tiburones. Irónicamente, los que acabaron dominando este mundo en ruinas no serían los más grandes, sino los más pequeños. Los mamíferos y aves deben su supervivencia a una combinación de tamaño, dieta y comportamiento. Por un lado, la mayoría de los mamíferos de ese momento eran pequeños, con sangre caliente, tenían pelaje y una gran flexibilidad alimentaria. Muchos podían alimentarse de semillas, insectos o materia en descomposición, recursos que siguieron disponibles incluso cuando la producción vegetal colapsó temporalmente. Además, su capacidad para refugiarse en madrigueras o ambientes protegidos les permitió resistir mejor los cambios bruscos de temperatura y las condiciones extremas posteriores al impacto. En lo que respecta a las aves, se cree que las especies pequeñas tuvieron más posibilidades de resistir, ya que las semillas y pequeños mamíferos pudieron permanecer viables como alimento durante largos periodos. A diferencia de muchas aves más especializadas del Cretácico, estas formas no dependían exclusivamente de ecosistemas complejos o de presas específicas. Su capacidad de desplazarse, encontrar refugio y mantener una dieta sencilla también fue clave para superar la crisis. Cuando la extinción más grande de la historia asoló el Pérmico, la vida tuvo que volver a empezar, pero no desde cero. Hubo sobrevivientes que legaron sus avances evolutivos a las siguientes generaciones. Lo mismo pasa con el Cretácico, pero a un nivel mayor, pues hubo flora, fauna y un legado evolutivo que pudo sobrevivir no solo hasta la era de los mamíferos, sino hasta nuestros días. Puede que no convivamos con dinosaurios, pero sí con descendientes prehistóricos. Entre los ejemplos más evidentes están las aves, que convivieron con los dinosaurios y tienen ancestros en común. Rasgos como huesos huecos, metabolismo elevado y ciertas estructuras respiratorias son legados de sus antecesores terópodos. Sin embargo, una especie bastante única es el huatzin, un ave cuya línea de ancestros parece haberse separado de otras especies aviarias tras el final del Cretácico. Esto la ha llevado a conservar características aparentemente primitivas que recuerdan a las vistas en fósiles de Archaeopteryx. Esto es destacable debido a que dicho dinosaurio ha permitido estudiar la transición de dinosaurio a ave. Con base en estudios genéticos, la teoría que apoyan algunos investigadores es que el huatzin forma parte de un linaje de aves más ligado a sus ancestros prehistóricos que a las aves modernas. Otro ejemplo que se puede clasificar como fósil viviente
es el celacanto de las Comoras, cuya continuidad evolutiva no ha variado demasiado desde la era de los dinosaurios, perteneciendo a un linaje muy antiguo de vertebrados. Cuenta con aletas carnosas que funcionan de forma similar a extremidades primitivas y un patrón corporal que ha cambiado relativamente poco en millones de años. Su supervivencia es casi un refugio evolutivo en sí mismo, que reúne millones de años de historia genética desde la gran extinción del final del Cretácico. Los tiburones, las medusas, los calamares y las tortugas también descienden directamente de especies que vivieron durante el Mesozoico. Pero un caso concreto, el del Sphenodon punctatus o tuatara, es interesante, debido a que es un reptil que sobrevive como único representante del antiguo linaje Rhynchocephalia, un grupo que fue diverso durante el Mesozoico. Si bien no desciende de los dinosaurios, comparte con ellos un ancestro reptiliano muy antiguo dentro de los diápsidos, lo que lo sitúa como un primo muy lejano de los gigantes del Cretácico. Lo curioso con este animal es que, similar al celacanto, ha conservado rasgos primitivos, como una estructura craneal poco especializada, dientes fusionados al hueso y un metabolismo lento. Y en lo que respecta a la flora, las angiospermas no solo tienen representantes vivos, sino que son el grupo dominante de plantas en la Tierra hoy. Su grupo está conformado prácticamente por todas las plantas con flores, incluyendo árboles como robles, manzanos o palmeras. Su éxito evolutivo es enorme, logrando diversificarse masivamente incluso después del desastre del Cretácico. Por otro lado, entre las persistentes gimnospermas, el Ginkgo biloba es el único superviviente del grupo prehistórico Ginkgoales. Sus antepasados directos fueron fuente de alimento y refugio para los dinosaurios, formando parte de las pocas plantas que son consideradas un fósil viviente. Asimismo, este árbol gigante, que puede alcanzar hasta los 40 metros, está catalogado como especie relicta, el último vestigio de un linaje vinculado con el mundo antiguo. Fuera de esos casos, también hay ejemplos menos evidentes pero igual de importantes, como las abejas y mariposas, cuya relación con las flores comenzó en el Cretácico y continúa hoy. Como mencionamos al inicio, la historia del mundo se divide en eras, y estas, a su vez, se subdividen en periodos. Hace 65 millones de años, el final de la era mesozoica dio paso a la era cenozoica o la era de los mamíferos. Las rocas de edades inferiores a esos millones de años no muestran fósiles de dinosaurios en ninguna región del mundo, pero sí de aves y mamíferos. Estos grupos pasaron a dominar pronto el período terciario, del mismo modo que los dinosaurios lo habían hecho hace 160 millones de años atrás. En el caso de los mamíferos supervivientes al fin de los gigantes, estos alcanzaron a extenderse a través de los continentes. Rápidamente se transformaron o evolucionaron en numerosas formas y tamaños. 50 millones de años atrás, los primeros murciélagos conquistaron el aire, mientras otros, como las ballenas primitivas, iban al mar. En tierra firme, la evolución de los mamíferos dio lugar a feroces depredadores, a grandes herbívoros como los rinocerontes y los elefantes, y rumiantes rápidos y veloces como los ciervos y los camellos. 25 millones de años después, aparecería nueva flora, acompañada de un número aún más diversificado de especies, como los caballos salvajes, mientras los primates permanecían en los árboles.
En pocas palabras, era un mundo nuevo, que evolucionaba y se diversificaba de maneras nunca antes vistas. Y sí, durante todo ese trayecto, muchos mamíferos aparecieron y desaparecieron. Algunos por culpa de la transición de periodos y otros por el exceso de competencia, ligada a un nuevo superdepredador en ascenso, el hombre. Sin embargo, comparado con todo lo familiar y conocido, el mundo de los dinosaurios no deja de ser fascinante. Es una versión del planeta que dista mucho de casi cualquier referencia moderna razonable. La existencia de un superocéano, climas implacables, líneas costeras tragadas por el mar en cuestión de miles de años, dinámicas tectónicas constantes. Gran parte de estos escenarios ya no existen o son difícilmente recreables en las condiciones actuales del mundo. Solo pueden reconstruirse a partir de fósiles, estratos y modelos geológicos. Técnicamente, y a comparación del Mesozoico, nuestra era actual es apenas un capítulo reciente dentro de la historia de la Tierra. El dominio de los mamíferos es relativamente joven en comparación con la duración de los dinosaurios, que ocuparon el planeta durante cientos de millones de años. Somos una especie aún en desarrollo evolutivo, con capacidad de adaptación, transformación y expansión hacia nuevos entornos. Sin embargo, como con los reptiles gigantes, la historia de la vida muestra que ningún dominio es permanente. Si en el futuro ocurriera otro gran evento de transición ecológica, véase, un cataclismo climático, geológico o biológico, la humanidad podría enfrentarse a una nueva reorganización del planeta. En ese escenario, o bien lograríamos adaptarnos y evolucionar hacia formas de vida aún desconocidas, o podríamos convertirnos en otro registro fósil más dentro del archivo profundo de la Tierra, acompañando a los dinosaurios como testigos de una era que alguna vez dominó el mundo.